Ok, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a la Dirección Universitaria de Educación a Distancia. Estoy encantado de su presencia en esta maestría virtual en Gobiernos Regionales y Locales. Yo, doctor Gastón Jorge Quevedo Pereira, su docente en la asignatura Derecho Administrativo 1. Bueno, vamos a ir del 5 al 27 de mayo, en jornadas y domingo de 3 a 6 los días sábados y de 9 a 12 los días domingos. La maestría está diseñada justamente para gerentes, gestores, jefes y directores en todo tipo de entidades públicas o organismos. Y concretamente, en lo que nos compete en la asignatura, vamos a tratar de cambiar experiencias, ver nuevas tendencias, nuevos enfoques, y justamente tratar de crear en el país, cómo podemos hacer los mejores cambios, las mejores alternativas de trabajo y cómo operan todo tipo de situaciones administrativas en general. Vamos a ver qué ocurre en el ámbito regional, local, municipal, ministerial, parlamentario y otros. Vamos a tener un grupo de lecturas de trabajo que están ya asignadas y colgadas en la página web. Vamos a tener también sesiones de video en las cuales vamos a poder participar e interactuar para calificadas en un B2 y un examen final. A continuación, vamos a dar inicio a lo que nos compete en la asignatura. El tema es derecho y justicia. Nos ha señalado ya que el derecho implica toda manifestación de voluntad procedimental. ¿Por qué? Porque se trata de toda manifestación de voluntad procedimental basada mediante instrumentos normativos, ¿sí? Algunos dicen que mejor sería utilizar el término declaración de voluntad estatal o público-jurídica, claro, porque será un término un poco más amplio en todo el sentido de la expresión. Mediante voluntad, los órganos de administración tienen y buscan como objetivo central y único la acción de actos que tengan eficacia jurídica. ¿De qué trata? De tener justicia a los administrados. No se trata, como en épocas antiguas, de simplemente normar y que el administrador reciba cualquier tipo de norma sin tener ninguna capacidad de resta, de examen o acaso de crítica en el sentido de que esto lo amerite. La principal, por imperio de la ley 27.444, ya lo hemos dicho, implica que la administración pública sirva a todos nosotros. Antiguamente se decía interés social, interés colectivo. La norma peruana, proveniente de la norma uruguaya, española y argentina, ha utilizado el término interés general. ¿Por qué se trata de que el interés general esté por encima de todos, esté en favor de todos y no en algunos particulares? Entendiendo que el Estado viene a ser el gran ente por el cual pasan y circulan todo tipo de situaciones administrativas. Por intereses implica garantizar los derechos administrados, pero justamente con sometimiento al orden constitucional y jurídico en general. Ya lo decía Jean-Jacques Rousseau, de que trata de que el hombre tenga el necesario. Una máxima francesa muy antigua decía, todo hombre tiene poder, por ello tendencia a abusar de él. Es conveniente que toda producción legislativa o normativa recoja la realidad sentida. Hasta acá un comentario. Se sostiene de que en nuestra realidad latinoamericana o formal, de tradición civilista romano-germánica, española, uruguaya y argentina, por el ámbito del derecho público, que es la rama madre del derecho administrativo y constitucional que nos compete, debe una norma que sea justamente o que recoja la realidad, es decir, lo que ocurra en el ámbito local. Muy sencillo sería quizás cortar, copiar, pegar, que quería simplemente a repetir situaciones que no serían conducentes o no serían de repente muy similares a las normatividades que tenemos en nuestro medio. Dice de que realidad sentida estaría de repente en algunos países o en el nuestro sectorizada. Supone, se estila, se estima de que las costumbres no son las mismas en todo lugar. Por ejemplo, para una administración pública se puede matizar que la vestimenta sea formal, corbata, saco, camisa. Sin embargo, en localidades como Yurimaguas o Caballococha, no va a una entidad pública y las personas vestidas de repente con short o con ojos, y no hay ningún problema. Es decir, los usos y costumbres deben estar sentidos. Otro aspecto referido a la realidad sentida tiene que ser referido a los de trabajo. Se puede establecer de repente en la costa 8 bajo, en el norte por el calor menos horas, y de repente en algunas localidades muy lejanas se puede establecer que el horario sea menor e inclusive, porque te toma más horas de refrigerio. Internacionalmente, y utilizamos este término, por ejemplo, como el refrigerio, son 45 minutos que se dan. En otros países, o de repente en el mismo estado peruano, en localidades muy diversas, pueden ser 1 hora,
30 minutos u hora y media? ¿O acaso la gente puede tomar más tiempo o menor según pacto colectivo o costumbres? Esa sentida implica un norte metodológico y axiomático. Lo que nosotros queremos decir en eso. Decir con eso de que se trata justamente de que, es decir, normas, mecanismos, reglas. Y el axioma justamente es eso, que el derecho debe ir hacia valores o justicia, en este caso, el fin supremo de la sociedad, que debe ser el servicio al ciudadano y en este caso al administrado. Muy bien, por señalamos nosotros que se debe dejar siempre el sentir sociológico, económico y antropológico de los usuarios. Sociológico, porque dijimos se debe recoger toda manifestación de voluntad social, es decir, lo que no quiere el usuario, lo que no quiere el administrado. Económico, porque todo en el Perú y en cualquier otra dictadura administrativa va a tener una valoración económica. El análisis económico del derecho es un extremo que lo vamos a ver con más profundidad en la sociedad y que trata de ver y siempre debe pensar en esto. Toda norma, inclusive normas del INDECOPI, las normas de contratación pública, tiene el análisis económico del derecho o el llamado costo-beneficio aplicado al Estado. Es decir, cuánto conviene más al Estado, cuánto le interesa más al Estado gastar, invertir en una producción o en un Estado administrativo propio. El también. Hay localidades en las cuales no podemos estar por encima de lo que el usuario quiere. Es el caso, por ejemplo, una población en la cual se está terminando de parte de un municipio una carretera o una pista, pero ocurría que concurría en un vértice. Pasó, la población se opuso. ¿Por qué? Porque en ese lado se tenía que instalar un monte o un cortamonte. Es decir, hay cada particularidad que vamos a ver y que se va a utilizar, que seguramente vamos a analizarla, intercambiar opiniones. ¿Qué primar? La norma, el interés general, las costumbres. Estas costumbres puedes conciliar. Vamos a ver qué ocurre. Es que a la fecha hay corrientes llamadas derivadas y reglamentistas. Decimos derivadas porque son tomadas sin análisis previo de otras legislaciones, y reglamentistas porque absolutamente quieren normar toda situación, lo que hemos dicho. Hay legislaciones internacionales como la mexicana, que es la norteamericana, o de repente la musulmana, en términos muy lejanos, en los cuales los testigos van a dar fe de un acto administrativo propio. El administrativo se nutre siempre el derecho natural y el derecho positivo. ¿Por qué? El derecho natural implica todo lo que hemos mencionado ya como costumbres, resultados de gestiones y otros, y el derecho positivo porque se va a normativizar. Entonces el derecho público tiene que tener al Estado la utilidad de los particulares y también los intereses, en cuanto ello no se contraponga con lo que el propio Estado quiere. El derecho público externo comprende otras ramas, como el derecho internacional público, el derecho público interno también, la parte que nos corresponde, ya lo hemos dicho, el derecho público es la rama madre del derecho administrativo y constitucional, y el derecho privado al derecho comercial, que relación y de procedimientos con los usuarios. El derecho administrativo está normado dentro del derecho público, porque justamente es la rama madre que le va a permitir desarrollar. Hay algunas diferencias entre derecho público y derecho privado. El derecho público contiene las normas de organización de la sociedad, el otro busca de repente el ser humano particulares en el sentido de los intereses que puedan corregirle. Otra diferencia estaría en que el derecho público va dirigido siempre al Estado y el derecho privado tiene como objeto de referencia final los particulares. El interés siempre está centrado en el Estado y hace el beneficio de particulares, y en lo privado siempre en el individuo. Cada individuo va a querer normar su propio interés, su propio beneficio, lo cual es absolutamente comprensible. Ahora, este derecho público es irrenunciable por una facultad tuitiva del Estado, y el privado es facultativo. Si la gente, el individuo, el usuario, el cliente puede o podría o no renunciar según. Y este derecho público como aspecto central es imperativo, o sea, debe cumplirse. No hay margen de negociación, salvo que se permita una especie de conciliación en algunos aspectos, con determinadas faltas. Y el derecho privado se impone simplemente la voluntad de partes como ente operativo. Hemos quizás desarrollado los conceptos de Estado en el sentido de que se trate de la forma más importante y notable de organización del poder político de una sociedad. Lo decimos porque nosotros hemos tenido la cultura jurídica o quizás la formación en universidades, o en colegios, de que el Estado podría ser la nación jurídicamente organizada. Vamos a dejar de lado ese concepto porque es otra cosa que la forma importante. ¿Por qué es importante? Porque ninguna otra fuerza puede agruparse y tomar el poder y a partir de él organizar el poder político. Es más, estamos viendo nosotros, el Estado es el que compra, es el que impone las leyes, el que las modifica, las deroga, en suma. Él impone todo tipo de reglas, todo tipo de estrategias y conductas. Más aún, si en lo que nos interesa, políticas de Estado, que tienen que ser adecuadas y diversas en la sociedad. Por eso,
sugerir este concepto politológico como el más moderno. El poder se organiza para entender la etapa administrativa y cómo incide el administrativo en dos modalidades. El poder real y el poder formal. Ese repente no vemos. Es aquel poder dado a las instituciones, al poder central, a los gobiernos regionales, locales, sin votos, pero hace los votos, quizás movilizándolos, quizás influyendo de alguna manera, de manera indirecta. No son quienes van a asumir un cargo, no son quienes con una resolución o un trato o un sustrato similar van a tener eso. Lo que ocurre influye en lo que se conoce como la toma de decisiones de los gobernantes, hacia los gobernados. Se entiende que este poder real estaría constituido en América Latina, para no contextualizar, en otros ámbitos por las Fuerzas Armadas, la Iglesia, los servicios del sector bancario y financiero. No siendo Iglesia Católica necesariamente, hay otro tipo de movimientos que pueden imperar o gobernar. El poder de sí se dice que se ha bifurcado bastante y en gran número. Ahora bien, en otras realidades podríamos hablar de sindicatos. Vamos a ver si en el caso del Perú, en el nuestro, los sindicatos podrían influir. Otro aspecto es los gremios profesionales. Generalmente en el Perú los gremios de abogados, los gremios de ingenieros, los gremios médicos de salud son quienes van a pesar más en esta toma de decisiones. Cuando bien serían llamados ya en consecuencia grupos de presión, por decir solo el poder para dar una norma, para dejarla, para el funcionamiento de una entidad o para que se modifique lo que puede ser el flujo propio de una entidad. El formal es el que conocemos. Se trata de quienes han llegado al poder mediante el voto. El parlamentario, el poder ejecutivo, el poder judicial, según la modalidad, hay una tendencia que está pidiendo que se nombre por designación popular a los jueces y magistrados. No sabemos si el Perú estaría un poco listo, presto para ello. En países se da. Pero que acá habría un pequeño problema, un pequeño gran problema. Había de legitimidad de repente. Un juez en el Perú tiene el tema de que a los 7 años debe pasar administrativamente por una ratificación. En otro, la elección popular hace que el juez sea institucionalizado y sea a su vez legitimado, entendiéndose como legitimación el ámbito institucional de una población o de un importante sector hacia una institución, en este caso un juez. No sé si el Perú está preparado o no, una corriente que de manera muy probable podría ir viniendo, así como las modificaciones que estamos teniendo a nivel legislativo general. Las funciones del Estado, ya lo sabemos, en el ámbito gubernativo se refieren a la actividad político-estatal discrecional. Político porque son los políticos los que hacen juego, los que hacen las reglas de juego y otras cosas, no porque vengan de un partido o agrupación, sino porque al poder o al estar en elecciones adquieren cargos políticos. Estatal que se refieren al Estado y discrecional porque la toma de decisiones va a influir siempre. Y tiene ilimitadas posibilidades jurídicas, desde proponer mecanismos de prolongación del poder, prolongación de contratos, modificación de normas estatales y otras. Ahora bien, el conflicto constitucional justamente dice que debe darse en el momento adecuado. Esto se dice o se conoce como la oportunidad y la conveniencia. Tiene también que toda norma debe ser fundada en razones de orden, seguridad y defensa. Este orden, seguridad y defensa han variado mucho en relación. Se supone que el orden y la defensa son ahora continentales, no como las épocas milenarias en las cuales una amurallada combatía con otra. Se entiende que hay una comunidad de acciones, el ejemplo nuestro, europea, que tiene que ver en gran medida con el espejo propio del mundo, no por los efectos que produce, sino por la organización. Se entiende que en común el orden y la seguridad poco a poco ya va siendo extranacional para ser extrarregional o continental. Vamos a ver si estamos preparados. Si de repente puede darse, como el caso de la Unión Europea, un sistema latinoamericano de seguridad social, un sistema tributario regional, de repente un sistema administrativo de penas o sanciones a funcionarios a nivel regional. No lo sabemos exactamente, depende quizá de la voluntad del Estado, por eso decidimos en que la actividad es político, estatal y discrecional. Será ella, estatal, general, central, la que pueda pie a todo tipo de situaciones que nosotros queremos y creemos podrán darse en el futuro. El legislativo implica, como dicen algunos entendidos, de que la producción sea generalmente hecha por los políticos. Y es así. El parlamentario congresal va a tener límites constitucionales y va a arreglar todo cuando se pueda dar. En él viene a ser, en época de democracia, fuente o la principal fuente generadora de derechos. Ahora bien, estos actos
deben ser y tienen que ser imperativos, se entiende generales, de carácter permanente y a la vez conducentes a defender el interés general. Adicional es el ámbito en lo que nos compete previo a pasar a otra etapa que será materia, de repente otra asignatura, como la etapa contencioso administrativa. Ahora, lo ideal y los estados ideales implican que tienen que dar y ostentar caracteres de imparcialidad, independencia y otros. Siempre dice si es posible que un administrador, una autoridad administrativa tenga imparcialidad cuando tenga vivencias propias, cuando ha tenido intereses encontrados. Por ello, se sostiene de que una autoridad debe estar despojada de todo ello. ¿Cómo lograrlo? Es muy difícil. Con compromiso obvio de seriedad con la sociedad de todos ellos. Esto justamente va a ver que sea una fuerza independiente. ¿Por qué independiente? Pues se va a dar al momento de resolver, lejos de pasiones, lejos de cualquier situación que pueda presentarse. Indelegable y decisoria, ¿por qué? Porque tiene que ser de naturaleza personalísima. No es posible resolver mediante poder. De momento se estudiará los temas y los efectos que tiene de repente la encargatura, y otros en el sujeto. ¿Cuánto puede producir el agente administrativo? ¿Cuáles serán los límites? O de repente el temor en la toma de decisiones. Todo finalmente va a conducirnos al llamado soporte material, es decir, una resolución que produzca actos administrativos y similares. Finalmente, el derecho administrativo ha cambiado mucho. Rafael Biel decía de que nada de lo que se descubre es bueno, que todo estaría ya escrito, estaría todo sobre la mesa. Se quiere que las prácticas de mediano y largo plazo pasen por una adecuada capacitación de los operadores administrativos, en caso de quienes van a producir normas. Ello va a ser ignorar la relación con la administración de los administrados, ya sea eficiencia y otros términos, ¿no? Buena atención al usuario, buenos resultados, es decir, una acción que implique menores plazos, menores costos para el Estado y menor beneficio para todos los operadores. Cuando señalamos obtener mecanismos de resolución y conflictos esenciales, eficaces, duraderos, implica que se entienda y se traiga paz y justicia en el ámbito administrativo. Una resolución que es impugnada, cuestionada, implica que una sazón, que nadie estaría contento de repente con la solución previa que ellos mismos han cuestionado. Importante y lo más difícil que sería acaso la honestidad, pero no honestidad como lo hemos entendido literario-jurídica, sino una honestidad que viene y que va de la mano con un comportamiento ético integral. ¿Sí? Que comportamiento ético integral implica con declaración jurada de bienes, de entrada y salida del funcionario, implica un comportamiento personal también adecuado. Y justamente algunos otros enfoques que quisiera verlos posteriormente con ustedes, en el sentido de que cuánto le interesa a la sociedad la vida privada del funcionario, o solamente la producción que él pudiera tener. Quiere con ello que el administrado pueda tener de parte justamente del ente de la administración resoluciones que protejan el interés invocado. ¿Qué implica ello? Que lo que se dice, lo que se pide, esté en cada resolución y no en otras. Es decir, que la autoridad vaya más allá, que es administrativa, tenga valentía al momento de poner decisiones. ¿Qué significa ello? En oportunidades, los peruanos, cuando administración, están cercados, o estamos acaso, de alguna manera, por una normatividad que no es elástica, que no permite una toma de decisiones adecuadas. Por eso es que tiene que tener o tiene que haber inventiva. Es decir, dentro de la tradición que tenemos hasta que cambie el pensamiento jurídico administrativo, vemos se puede este tipo de aspectos. Tener garantía es lo ideal. ¿Qué significa ello? No tener justamente ningún temor al momento de tomar la decisión adecuada. También que la autoridad del personal administrativo situación. En oportunidades es bastante molesto en resoluciones que se resuelven sin ninguna motivación, y se negó, se declaró improcedente y otros. Hay que darle siempre una solución a la etapa administrativa. Y tipos de derecho administrativo, que son de una decena, están también en otras legislaciones, en mayor o menor número, que justamente deben estar, no deben solamente servir para motivar resoluciones, para imponer soluciones o para fundar resoluciones, deben ser y servir para aplicarse de manera concreta. Oye, se entiende y queremos que se incorporen toda entidad administrativa políticas conducentes a una efectiva aplicación de los procedimientos especiales. Los procedimientos especiales son aquellos que están en la parte posterior de la ley 27444, pero en oportunidad se aplican de manera grave por temas de administración, por temas de conocimiento, temas de capacitación. Y hay un tema principal que es el de la responsabilidad. Nadie desea tener responsabilidades, nadie desea asumir un costo, un riesgo, quizás de manera inopinada y necesaria. Hay temas también de jerarquía, temas de coordinación, que estoy seguro vamos a ver con ustedes más adelante.
El actual del administrativo trata justamente de analizarlo, aplicarlo con la realidad, que hay un desempeño, una mejora sustancial en la administración. Recursos humanos. Es muy común decir hay problemas logísticos, no podemos nosotros, o más allá, podemos brindar una mejor atención. No es un tema de queja, sino un tema de mejor administración de recursos. Tenemos inventiva y otros. Ahora, la metodología administrativa, entendemos, no puede ser la misma en todo tipo de lugar. Implica ir en contra de realidades, de principios, de actos o casos de costumbres. Lo importante es que todo sea adecuado y ordenado para aplicarse de conformidad con la realidad que se tiene en mente. Bien, muchas gracias, nos vemos en la siguiente sesión.